Buenos días, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga. Hoy un día muy importante para nuestro país, un tiempo de elecciones, un tiempo de hallar en Dios sabiduría y orar. De hecho, vamos a empezar este tiempo orando, pidiéndole al Señor por este tiempo de elecciones, que su santa voluntad se haga, ¿ya? Padre, esta mañana te damos gracias por la bendición de poder estar reunidos, de poder buscar en tu palabra, Señor, y bajo la dirección de tu Santo Espíritu, aquel camino, Señor, que Ecuador necesita. Señor, te rogamos que en tu gracia concedas que este país sea gobernado con bien, con paz, con temor de Dios, que el gobernante hoy escogido, Señor, sea un hombre que pueda temerte, que pueda conocerte, Señor, que sea un hombre que ante tu instrucción pueda cambiar tal vez alguna decisión particular, sabiendo que eres tú quien está en control y quien gobierna sobre todas las cosas. Te rogamos que hoy nos permitas venir a tu palabra, hallar en ella sabiduría para nuestra vida, que transformes nuestros pensamientos y nuestros corazones. Gracias queremos darte en esta mañana y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos también a nuestros hermanos que nos miran por Zoom y aquellos que también se están conectando en Facebook. Les animamos a que también puedan compartir este mensaje. La idea siempre es poder llegar a más personas con el mensaje del Evangelio. Muy bien. Hoy tenemos una enseñanza especial, una enseñanza que está basada en el capítulo número 3 de Apocalipsis. Hemos estado estudiando las iglesias. El mensaje de Jesucristo a las iglesias, cómo Jesús está en medio de su iglesia. Hoy hay un título singular. De hecho, uno de mis hijos me ayudó con el título que me pareció muy bueno y es Jesús no cena con ricos. ¿Cómo es eso que Jesús no cena con ricos? Para darle un poquito de contexto al título o a la enseñanza, quisiera que me acompañe al capítulo número 2 del libro de Marcos. ¿Qué quiere decir esto de ricos? Porque de hecho la enseñanza tiene un nombre un poquito más largo, que es Jesús no cena con ricos, ricamente pobres. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a observar de alguna forma en capítulo número 2, versículo número 3 en adelante, el llamado que Jesús hace a Leví y cómo aquellos hombres que eran conocedores de la palabra de Dios, que se supone que debían ser aquellos que practicaban la justicia que se encuentra en la palabra de Dios, la fe que se encuentra en la palabra de Dios, debían demostrar esa condición cuando tú realmente conoces a Dios. Dice la palabra de Dios en el verso número 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y dijo, sígueme. Y levantándose, dice la Biblia, que le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino que dice la Escritura, a pecadores. Los justos, los fariseos, los hombres entendidos en la palabra de Dios. Hoy lo voy a poner en este contexto. La iglesia conoce la palabra, conoce lo que ella instruye, pero hay algo que ingresó en el corazón, en este caso de los fariseos, y que lo que vamos a observar hoy en la vida de la iglesia también ingresó. Es esta creencia de riqueza espiritual. Traducido más fácil, orgullo y autosuficiencia. Así que vamos a ir al capítulo número 3 de Apocalipsis y vamos a estar en el versículo número 14.
Esta es la última iglesia que recibe esta carta de parte de Jesús, escrita por medio de Juan. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito de esta carta? Lo vamos a descubrir juntos el día de hoy. En el versículo número 14 de Apocalipsis capítulo 3, dice la Biblia de la siguiente forma. Y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, miren lo que decía esta iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, viene la instrucción. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas, ¿qué cosa? Rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, miren esta parte, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, ¿qué dice la Escritura? Oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Muy bien. Para poder observar este mensaje, lo principal es observar la ciudad a la que se está dirigiendo en este momento Jesucristo. Porque ya hemos observado algo, que las características que rigen sobre la ciudad, de alguna forma también le pertenecen a la iglesia. ¿Y por qué? Porque la iglesia está localizada en ese lugar. Ahora, la Odisea tiene singularidades que quisiera describirlos. Primero, era una ciudad adinerada. Tanto así que en cierta ocasión sufrieron un terremoto grave que devastó la mayoría de la ciudad. ¿Qué pasa comúnmente cuando una ciudad sufre una desgracia como la de un terremoto? Se va y se busca ayuda internacional para que otros países colaboren. Algunas veces se suben los impuestos para recaudar, para construir nuevamente la ciudad. Pero este no fue el caso de la Odisea. Ellos tenían el recurso suficiente para haber reconstruido su ciudad sin ninguna clase de ayuda. Entonces se la considera una ciudad próspera, una ciudad rica, pero también hay algo interesante. Eran avanzados en medicina. De hecho, había una facultad de medicina en esta ciudad que había usado lo que se llama colirio, y lo vemos en el escrito que Juan hace a la iglesia, donde se usaba como medicina para los ojos. Y era famosa la Odisea justamente por esta medicina que desarrollaban ahí. ¿Qué más? Era famosa por sus telas. De hecho, ahí procede el algodón negro. Y se conocía que en la Odisea usted podía conseguir cualquier clase de ropa fina. Ahora, pero hay una singularidad también en esta ciudad, que a pesar de que era una ciudad adinerada, era una ciudad sin agua. Y esto es interesante, no había agua dentro de la ciudad, sino que ellos recibían el agua de dos ciudades que estaban cerca. Una era Hierápolis. De Hierápolis a ellos les llegaba por medio de tuberías agua caliente, agua muy caliente. Y de parte de Colosas le llegaba en cambio el agua fría y pura. Pero había algo interesante. Cuando llegaban y se encontraban estas aguas, se volvían aguas tibias. Y si ve que Jesús habla en esta manera, lo que me gusta a mí de la Escritura es que
Cuando Jesús se va a dirigir, en este caso a la Odisea, le va a hablar en términos que ellos entiendan. Aquí viene una aplicación hermosa. ¿Cuál sería? Que cuando nosotros vamos con un corazón dispuesto a estudiar la palabra de Dios, la Biblia es tan sencilla para dejar ver cómo está nuestro corazón. A veces lo que nos complicamos nosotros al estudiar la palabra de Dios somos nosotros, ¿verdad? Es que no entiendo, es que tengo sueño, pero no, la palabra de Dios es sencilla para entender cuando el corazón también es sencillo para dejarse enseñar. Ahora, hay algo que también cuando nosotros estudiemos las iglesias del Apocalipsis, es la manera en la que Jesús se presenta, en este caso, a la iglesia. ¿Y qué términos usó Jesucristo para presentarse? Dice el mismo versículo número 14 del capítulo 3, que Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, y como el principio de la creación de Dios. Como el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Pero, ¿qué quiere decir esto? Primero, cuando Él se presenta como el amén, veamos un ratito 2 Corintios capítulo número 1, para entender un poquito qué quiso decir Jesús con el amén, o qué significa esta palabra amén. Entonces, 2 Corintios nos va a dar tal vez una respuesta para esto. 2 Corintios capítulo número 1, versículos 19 al 20, ¿ya? 2 Corintios, capítulo número 1, versículos 19 al 20. Cuando usted llegue ahí, me da un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, o sea, Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien dice amén, esto me llamaba la atención, un profesor de mis hijos, cuando usted le hace una pregunta y él quiere responder de manera afirmativa, él dice certifico. Es un profesor bien particular que cuando usted le dice, profesor, va a haber clases, certifico. Y cosas como esas me llamaron la atención. Entonces, de alguna forma, el amén es como el profesor de mis hijos que dice certifico. Certifico la veracidad, certifico el cumplimiento. Entonces, cuando Jesús está hablando, está diciendo que todo lo que él dice es certificado, tiene un cumplimiento. Cuando él se presenta también como el testigo fiel y verdadero, significa que no hay error en lo que él está diciendo. Que cuando él les dice, yo conozco tus obras, genuinamente Dios escudriña aún los más profundos de nuestros pensamientos. De hecho, aquí estamos algunas personas, ¿verdad? Y por vía Zoom y Facebook otras. Y estamos pensando, uy, y ahora que me toca ir a votar, y la fila, y me contagiaré, y quién ganará. Dios lo sabe, entonces mejor dejemos ese pensamiento a un lado y veamos qué es lo que Dios quiere hablar hoy a nuestra vida. Entonces, el amén habla de una certeza en su cumplimiento, el testigo fiel y verdadero está hablando de que no hay error en lo que él va a decir, porque conoce el corazón de la iglesia. Y aquí hay algo interesante de estudiar también, cuando él se dice el principio de la creación. Entonces, para darle un poquito de entendimiento a este versículo, acompáñeme a Colosenses. Vamos a Colosenses. En el capítulo número 1, versículo número 15, Colosenses capítulo número 1, versículo número 15, mire lo que dice la escritura, hablando de quién es Jesús, Colosenses 1:15. Hablando de él, dice, él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación. Si no estudiamos bien lo que significa este versículo o la palabra el primogénito de la creación, como lo vimos en Apocalipsis, el principio de la creación, se puede pensar de que Jesús fue creado y no es así.
esta palabra habla de potestad, de rango, de ser el primero, el que está sobre la creación. De hecho, eso es lo que significa. Y si regresamos en el versículo del capítulo número 3 de Apocalipsis, en el versículo número 14, cuando dice el principio de la creación, esta palabra es interesante del griego porque es la palabra arque, que significa el que comienza algo o el que origina algo. En resumen, ¿qué es lo que muestra estas palabras con las que Cristo se identifica? Si Él está diciendo que el que está hablando tiene certeza de lo que está diciendo y se va a cumplir, el que conoce toda intención, el testigo fiel y verdadero, significa presta atención a las palabras que Jesús está diciendo. O sea, cuando esto iba a ser leído a esta iglesia, tiene una forma de llamar la atención para decir, hey, es con ustedes, es con el corazón de la iglesia. Y cuando hablo del corazón de la iglesia, no hablo de una estructura de cemento, hablo del corazón de las personas que somos la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Diga conmigo, esta palabra es para mi vida también. Es que es para nosotros. Ahora, ya observamos cómo Jesús se identifica y lo que significa. Significa, presta atención a las palabras que están escritas aquí. Ahora, ¿qué es lo que Jesús ve en la iglesia? Estamos en Apocalipsis capítulo número 3, en el versículo número 14, para los que recién están llegando. Y Jesús ve aquí una iglesia que se la describe como tibia. Leámoslo por favor nuevamente. En el verso número 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, mire lo que dice aquí, te vomitaré. Aló. El agua caliente, ¿qué hace? Te relaja, ¿verdad? En cierta ocasión, mi esposa a mí me dolía la barriga y ella me hizo una agüita. Pero la hierba que se usa para este caso, ¿cuál sería? La manzanilla, ¿verdad? Pero en este caso mi esposa puso uno que decía relajante y tenía valeriana. Vaya que esa agüita caliente me relajó bastante porque me quedé dormido creo que un par de días ahí. Entonces, el agua fría tiene esto de que sacía la sed. El agua caliente, en cambio, calma la parte de adentro. Pero el agua tibia, un comentario que en cierta ocasión leí, decía que el agua tibia te daba náuseas. De alguna forma es verdad, porque no sabes si está caliente o media fría, y es como que no es agradable digerir agua tibia, ¿verdad? Entonces, hay cosas que la palabra de Dios nos enseña que Dios aborrece. Y por eso el Señor les dice así, como no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Entonces es difícil tal vez concebir la idea de que a Jesús algo le produzca esta sensación, pero sí hay. Vamos un ratito al libro de Proverbios, por favor. En el libro de Proverbios, en el capítulo número 6,
libro de Proverbios, capítulo número 6. En el versículo número 16 al 19, observemos qué dice la Biblia. Hay cosas que Dios aborrece y cuáles son. ¿Cuál es el fin de la vida del creyente, queridos amigos? Vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Saber qué son aquellas cosas que convienen a nuestra vida y cuáles son aquellas cosas que debemos de dejar. Miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 6 de Proverbios, versículos 16 en adelante. La Biblia dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Se da cuenta que esto hace de alguna forma romper comunión? Cada una de las aquellas que estamos leyendo son interesantes porque mire, los ojos altivos, está hablando del orgullo, la lengua, ¿qué dice la Biblia? Mentirosa. ¿Qué pasa con la lengua mentirosa? Si uno que causa división también en la vida de las personas. Las manos derramadoras de sangre inocente. Hace una semana yo creo que el Ecuador se enteró del asesinato de un joven y conmocionó a todo el Ecuador. ¿Cómo puede haber personas con un corazón tan frío que le puedan poner valor, precio a la vida de un ser humano? Eso solo habla de cómo está el corazón de la humanidad en este tiempo. Y esas son cosas que cuando Dios mira la tierra, las aborrece, no las aprueba. Entonces, estamos observando cosas que el Señor aborrece, que descrito en la forma de Apocalipsis, hacen que Dios tenga ese sentimiento de sacarlo de adentro. Ahora, volvamos a Apocalipsis. ¿Qué es lo que está viendo en esta iglesia? Una iglesia tibia, una iglesia no agradable. Pero ¿qué más lo que observa aquí? Una iglesia altiva, una iglesia autosuficiente, una iglesia orgullosa. ¿Por qué? Estamos en el capítulo 3, versículo número 14 en adelante. Apocalipsis 3, 14 en adelante. ¿Qué fue lo que dice esta iglesia? Miren lo interesante de este asunto. Verso número 17, dice así: porque tú dices, esto es lo que ellos pensaban de sí mismos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Miren esas palabras, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, todo lo que ellos habían logrado, todo lo que ellos habían hecho fue por sus propios méritos. ¿Cómo se le llama a eso? Orgullo. Pensarse autosuficiente, sin necesidad, ayuda de nadie. Pero ¿qué enseña la Escritura? Vamos a Juan 15, por favor. En Juan capítulo número 15 hay una enseñanza que pienso que debería ser para todos nosotros. Hoy se promulga mucho la libertad, el ser humano predica esta tema de que yo soy libre, yo tengo la decisión sobre mi vida, sobre mi cuerpo, pero ¿qué hace esta libertad del ser humano? ¿Produce algún buen fruto o no? Veamos qué dice la Escritura. Juan 15, versículo número 5, dice la Biblia: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice la Escritura? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy el árbol y ustedes las ramas. Hago una pregunta aquí. ¿La rama puede dar fruto sin estar pegada al árbol? Es literalmente imposible que dé un fruto, ¿verdad? De la misma manera, el creyente, desligado de esa dependencia que tenemos de Dios, somos incapaces de dar, voy a decirlo bien, buen fruto. Porque sí podemos dar un fruto, pero un mal fruto. Pero estando en Dios, permaneciendo en Dios, dependiendo de Dios, vamos a dar un buen
fruto. Miren lo que dice Proverbios capítulo número 16. Acompáñenme un ratito. Proverbios capítulo número 16, versículo número 9. Proverbios 16, versículo número 9. Y los que están en casa también tomen sus Biblias. Siempre es bueno que usted pueda tener un cuaderno a la mano, un lápiz a la mano, anotar los versículos. Proverbios 16, versículo número 9, y luego repasarlos. Proverbios 16, 9 dice así: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué quiero decir con esto? La humanidad entera, todos los seres humanos, podemos hacer 1500 planes. Pero así, 1500 planes. Pero está en la sola potestad de Dios de que se puedan cumplir o no. Si no me cree, hagamos algo. Busque en YouTube año 2020 y dígame qué fue lo que el año 2020 nos trajo. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí teníamos algún plan para el 2020, ¿verdad? Unos tal vez algún viaje, otros tal vez algo en el estudio, otros tal vez de un emprendimiento. Ayer me encontré con una amiga del colegio de hace mucho tiempo atrás y me comentaba que su hermana se había casado. Pero me dijo, Javier, sí que ha dilatado el matrimonio. Y dije, ¿qué? ¿Se pelearon? No, me dice, no, porque por la pandemia no pudieron hacer la reunión. Y es que aún los matrimonios se han tenido muchas veces que dilatar, porque aunque el hombre tenga muchos planes, y aunque el hombre haga planes sin Dios, quien tiene la palabra final siempre va a ser el Señor. Y el año 2020 yo creo que ha sido un año que nos ha mostrado y nos ha enseñado que sobre todas las cosas Dios gobierna. ¿Amén o no amén? Muy bien, entonces esta iglesia no solamente es una iglesia tibia que se muestra de esta forma, desagradable. ¿El por qué? Porque se muestra una iglesia orgullosa, independiente y autosuficiente, como que no necesitaran del Señor. Pero, ¿cuál es la causa del orgullo? ¿A qué nos puede llevar el orgullo? ¿De dónde proviene el orgullo? Son varias preguntas, ¿verdad? Veamos algo, veamos Ezequías, un rey de Israel en Segunda de Crónicas. Justamente lo estábamos haciendo un estudio esta semana. Nos mostró una historia interesante. Segunda de Crónicas, capítulo número 26. Y vamos a estar en los versículos del 3 al 5. Vamos a ver, mil disculpas, es el rey Usías el que vamos a estudiar. Y vamos a ver qué pasó en la vida de este rey llamado Usías. ¿Cómo fue que en la vida de este hombre, a la puerta de su corazón, llegó el orgullo? Y el orgullo ingresa a su vida de manera tan pequeña. Ahora, verso 1 en adelante dice la Escritura. Capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Verso 3. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y miren lo que dice la Biblia. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. ¿De dónde había aprendido entonces? De su papá. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, dice la Biblia, Dios le prosperó. Entonces, ¿qué vemos en la vida de este hombre llamado Usías? ¿Había prosperado en su reinado, sí o no? Sí. ¿Cuántos años tenía? Imagínense esto, ¿verdad? En este caso, un rey muy joven, pero a pesar de su juventud, quien gobernaba el corazón de este joven, ¿quién era? El Señor. ¿Por qué? Porque él estaba buscando al Señor. ¿Para qué? Para que le dé dirección. Y cuando eso pasa, ¿qué sucedió como consecuencia de buscar a Dios? ¿Le fue bien o le fue mal? Le fue bien. Dios le prosperó.
Pero ahí no termina la historia de este hombre llamado Usías, sino que en el mismo capítulo veamos lo que sucedió desde el versículo número 16. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 16 en adelante. Dice la Biblia: mas cuando ya era como fuerte, su corazón se enalteció. Y miren lo que dice, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes, no eran pocos sacerdotes, 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un inciensario para ofrecer incienso, miren lo que dice la Escritura, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová y junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y cuenta la historia que vivió con esa lepra. Interesante, ¿verdad? ¿Qué había pasado con este hombre que había reinado tan bien, que había empezado tan bien, pero que cuando le fue tan bien, y esto es algo común, porque mire, es muy fácil atacar a alguien cuando se equivoca. Y esa es la verdad. Entonces decimos, ay, pero qué tonto este hombre Usías. Le iba tan bien, ¿y cómo le va a dar la espalda a Dios? Queridos amigos, todos somos así. La mayoría de las veces cuando las cosas están calmadas, están bien, de alguna forma se está prosperando, lo común en la vida del ser humano es olvidar a Dios. Y esto es lo que le pasó a este hombre. Su vida cambió, su manera de ser se transformó, porque se puso a hacer algo que no le competía hacer, él no tenía que hacer eso. Y no solamente que no lo tenía que hacer, sino que tuvo quien le diga que no lo haga. ¿Cuántos? ¿Un sacerdote? No, 81 sacerdotes. Y le dijeron, oye, tú no tienes por qué hacer esto. Pero ¿cuál fue la reacción? Se airó. ¿Y qué le pasó? Una grave consecuencia, lepra en su cuerpo, separado luego ya del pueblo, porque no se podía mantener un hombre leproso dentro del pueblo. Se lo veía como algo abominable, no se lo podía porque podía contagiar al resto. Y esto es lo que de alguna forma Dios está viendo en el corazón. Venga conmigo otra vez Apocalipsis capítulo número 3, en la vida de la iglesia. Una iglesia autosuficiente, una iglesia orgullosa. Para mí es una iglesia donde Jesús no está. ¿Por qué? Porque ya no se está dependiendo de Dios, sino de ¿qué? De meros esfuerzos humanos. ¿Qué pasa cuando el hombre quiere cambiar por sí mismo? ¿Es posible? No. Dios es quien cambia a las personas, quien transforma a las personas. Si ellos en ese momento eran la iglesia del Señor, ¿saben por qué era? Porque Dios hizo de ellos su iglesia. Pero ellos habían dicho, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuáles son frases comunes cuando el orgullo ingresa en nuestro corazón? Uno puede ser, no hay nadie mejor que yo. No hay nadie mejor que yo. Entonces, tal vez esta iglesia pudo haber dicho, mi iglesia es la correcta. Es que en mi iglesia se predica de esta manera. Y es que en mi iglesia la música es de tal forma. Y es que en mi iglesia pudo haber sido posible que esta iglesia empezó a reaccionar de esta manera. Y algo, queridos hermanos, que si podemos aprender de Apocalipsis 2 y 3, es que no hay iglesia perfecta. Y que Dios
No los desampara, no los desecha, más bien los llama ¿a qué? A que cambien, al arrepentimiento, a que regresen a Él. Muy bien. Yo puedo solo sería otro pensamiento. Es que yo puedo hacer esto de aquí. Mira, no te metas en mi vida. Eso puede ser también orgullo. Miren, hay dos formas de orar en la vida. Y cuando hablo de orar, hablo de hablar con Dios. O se ora por religión o se ora por comunión. Solo hay dos. No hay más manera de orar. Si se ora por religión, es una oración que no se hace con el sentido correcto. ¿Y cuál es el sentido correcto de la oración? La dependencia. El estar con Dios y el depositar en Dios nuestras necesidades. ¿Las conoces? Sí, pero por eso es comunión. Dos maneras de orar. ¿Cuál es una? Por religión y la otra es por comunión. Esta iglesia puede ser una iglesia que sí estaba orando. Claro, empezaba el culto, ¿verdad? Bueno, hermanos, vamos a orar, bueno, nos despedimos, vamos a orar, vamos a comer y vamos a orar y vamos a dormir y vamos a orar, me desperté y vamos a orar. Pura religión. Pero cuando somos dependientes de Dios, oramos no por religión, sino por comunión, por dependencia. Y otra cosa que puede haber en el corazón de la iglesia, aquí le está hablando Jesús a la iglesia, es que el pensamiento es el siguiente: yo me lo merezco. Yo merezco que Dios me dé esto. Y ahí es cuando nosotros podemos ver ciertas prácticas como: Señor, yo te pido que tú hagas esto, o te ordeno, o te comando, o decreto, y vaya a saber que no más a empezar. Como que nosotros pudiéramos mandar y doblar a Dios de alguna forma. Miren, en cierta ocasión, cuenta una historia de un joven que va y busca una consejería. Y este joven estaba harto, cansado de que le esté yendo mal. Y cuando se reúne, en este caso, con el pastor, le dice lo siguiente. Le dice: pastor, yo no sé por qué Dios no me bendice. Y el pastor le responde: ¿y por qué dices eso? Porque yo hago todo lo que dice la Escritura. Doy el diezmo de lo que gano, ayudo a las personas, me porto bien, no digo malas palabras, no fumo, no bebo. ¿Por qué Dios no me bendice? Yo merezco que Dios bendiga mi vida. Ay, Dios. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Orgullo. Mire, si alguien llega un día a pisar el reino de los cielos, créame, querido hermano, que no es por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Es pura gracia, es puro amor del Señor, es pura misericordia. Pero el corazón de la iglesia puede enorgullecerse de tal manera que puede jactarse de que se está comportando bien. Hacen todos los ayunos, hacen todas las reuniones, diezman, ofrendan, hacen de todo. Pero Dios no está en la obligación de bendecir absolutamente a nadie si Él en su voluntad no lo quiere hacer. Y aquí Jesús está hablando con una iglesia orgullosa que dice: yo me he enriquecido y no tengo necesidad de absolutamente nadie. Ahora, ¿qué causa el orgullo en la vida del ser humano? Diga conmigo: ciego. Eso causa, nos deja ciego. Entonces, Jesús sí mira el corazón de la iglesia y habla a la iglesia, pero la iglesia, mire conmigo, vamos al capítulo número 3, por favor. Verso número 17, mire esto. Porque tú dices, o sea, esto es lo que la iglesia decía de ellos mismos: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús le dice lo siguiente: y no sabes qué eres. O sea, todo el mundo, de alguna forma de decirlo, se da cuenta, menos esta iglesia. Menos la iglesia. Es vergonzoso que uno no pueda ver algo y cuando es descubierto por otro. Yo le voy a poner un ejemplo fácil. ¿Usted alguna vez ha comido un tallarín con estas hierbitas verdes? Cilantro, albahaca, digamos, pero que está cortadita, ¿no? Que está, ya les dio hambre, ¿verdad?
y uno se lo come tan delicioso, ¿verdad? Tan rico. Y digamos que estamos en una reunión y uno se limpia todo educado, ¿verdad? Súper fancy, ta. Pero cuando usted se ríe, la hierba verde en el diente, ¿verdad? Y usted puede salir, dar un discurso y usted creerse que se lo ve espectacular. Pero cuando usted desciende, le dicen, oye, y piensa la persona que se le va a decir, qué bien lo hiciste, ¿verdad? Entonces, tienes una hierba en los dientes. De hecho, no, mentira, no vengo comiendo. Y pasan la vergüenza. En este caso, la iglesia, toda jactanciosa, toda orgullosa, pero Jesús le dice, tú no sabes lo que realmente eres. Y estas son palabras, queridos hermanos. Muchas veces pensamos, ay, bueno, mira, Javier, estas palabras son para la iglesia en la Odisea. Esto no tiene nada que ver conmigo. Oye, aquí hay que prestar atención a algo. ¿Quiénes no podían ver el orgullo? La iglesia. La iglesia no podía ver el orgullo. Y es algo entonces que nosotros tenemos que examinarnos. Si es que hay algo también en nuestra vida de orgullo que tiene que hoy salir de nosotros. Entonces el orgullo no deja ver la realidad, que es lo que ellos no veían que eran. Mismo versículo número 17, que eres un desventurado. Mira lo que le está diciendo, eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! Son palabras fuertes, no son palabras al azar, son palabras fuertes y que están describiendo la realidad que esta iglesia no podía ver. ¿Por qué no lo podían ver? Porque era una ciudad adinerada, una ciudad rica, una ciudad hermosa por fuera, donde tal vez la necesidad económica no era lo que estaba ausente, sino que había una necesidad de riqueza espiritual. Y eso es lo que ellos no estaban viendo. Jesús no está hablando de lo exterior, sino que Jesús está hablando de ¿qué cosa? Del interior. Y los describe así como desventurado, como miserable, como pobre, como ciego y luego como desnudo. Y es interesante las cosas que usa, porque habían cosas que eran características de la ciudad. ¿Pero qué es lo primero que les dice? Desventurado. ¿Qué significa ser desventurado? Y es todo lo contrario al bienaventurado, aquel que tiene dicha, doble felicidad. ¿Por qué era una iglesia desventurada? ¿Saben por qué era una iglesia desventurada? Porque era una iglesia que no podía ver su condición. ¿Cuándo es difícil sanar a alguien? ¿Cuándo es difícil cuando se presenta una enfermedad en la vida de alguien? ¿Cuándo es difícil que se pueda sanar? ¿Cuando se los lleva a hacer los exámenes? No. Cuando no se quiere ir, cuando se desconoce la enfermedad. Es en ese momento que alguien se vuelve desventurado. ¿Por qué? Porque no tiene la dicha de alcanzar ¿qué cosa? La sanidad. Y esto es lo que les pasaba a ellos. Su ceguera, su orgullo no les dejaba ver la vida desventurada que estaban llevando, el declive espiritual el que estaban viviendo. Yo no sé si usted alguna vez, cuando yo era chiquito, era bien delgado. Y mi abuelita cuando uno no quería comer o algo decía, oye, es que eres raquítico. ¿Has escuchado esa frase? Eres raquítico, huesudo. De alguna forma la iglesia de la Odisea era raquítica, huesuda, espiritualmente hablando. Una iglesia, ojo con esto, una iglesia que se creía rica espiritualmente, pero que era pobre y Jesús se lo está mostrando. Entonces le dice desventurado, miserable. ¿Por qué era miserable? La palabra puede ser traducido como dignos de lástima. ¿Por qué eran dignos de lástima? Porque no podían ver su verdadera condición. ¿Cuál era la condición que Jesús les muestra? Primero, que eran pobres. ¿Qué se creían ellos? Ricos, pero que eran pobres. Esta palabra, cuando nosotros la traducimos, es la palabra menesteroso, reducidos a la mendicidad. O sea, tenían que mendigar para sobrevivir. Eso es lo que Jesucristo les está diciendo. Y es que a veces tendemos a pensar que cuando vemos algo muy grande, significa que está siendo prosperado.
Muchas veces pensamos que la bendición económica tiene que ver mucho con la bendición espiritual. Y esto hoy se ve mucho, pero mucho en la vida de los creyentes. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué? En cierta ocasión, conversando con alguien también creyente, me decía, su negocio había quebrado. Y era alguien que ejercía un liderazgo. Y me decía, Javier, yo no podía contar que mi negocio estaba yendo mal, que estaba quebrado, que estaba endeudado, porque tenía vergüenza. Y yo le digo, ¿y de qué te dio vergüenza? Le digo, si a todos nos puede pasar. Tenía vergüenza que piensen que está en pecado. Y le digo, ¿y por qué vas a pensar que estás en pecado? Y es que al parecer él fue enseñado de esa manera, que bendición económica es sinónimo a que Dios te bendice, de que estás bien. Yo no veo eso en la Escritura. Yo más bien veo el despojo de los apóstoles de su riqueza material y se convirtieron ricos espiritualmente hablando. Y cuando vemos la vida de hombres y mujeres de nuestros tiempos también, va a observar exactamente lo mismo. Gente que renunció a su vida, a las riquezas materiales, por convertirse en millonarios espirituales. Siempre les cuento, creo que la historia de este hombre, George Mueller. Y este hombre, George Mueller, renunció a su vida. ¿Con tal de qué? De abarcar a niños huérfanos de la época, porque no tenían dónde criarse. La gente los regalaba, los ponía en las calles a que hagan de mendigo y consigan dinero. Eso era en ese tiempo, era Inglaterra, si mal no recuerdo, en la forma en la que estaban llevando las cosas. ¿Qué hace este hombre llamado George Mueller? Decide renunciar a su vida sin dinero, $0 en la cuenta, pero 2 rodillas, que hacía que Dios respondiera a esas necesidades. Y si usted ve la historia de los orfanatos de este hombre, fueron edificios muy grandes levantados a punta de oración, a punta de dependencia con Dios. Entonces, riqueza material no es sinónimo a riqueza espiritual, pero esto era lo que les estaba confundiendo a la vida de la Odisea. Y el Señor les dice, ustedes realmente son pobres. Se creían ricos, pero eran pobres. Luego después les dicen ciegos. Cuando usa este término ciego, habla de alguien que está cegado por el humo. ¿Alguna vez usted está en un lugar donde hay harto humo y está así con los ojos porque no puede ver? Esa es más o menos la figura de cuando habla Jesús a la iglesia, le dice, eres ciego. Su orgullo literalmente no los dejaba ver con claridad. Y les dice desnudo. Ahora, esto es interesante. ¿Por qué? Porque en la Odisea se hacían los mejores vestidos de la época. Era donde se encontraba la tela más fina. Y de hecho, me imagino yo que la iglesia en la Odisea siempre andaba bien vestida. Pero Jesús se fija en el vestido exterior. No. Les está diciendo desnudos, pero cuando habla aquí de desnudo, no habla solo de sin ropa, sino les está diciendo mal vestido, harapiento. Eso es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Todo lo contrario a lo que ellos pensaban que tenían. ¿Se acuerdan que ellos producían el colirio, que era para lavarse los ojos y de esa manera era un remedio de la época en contra de cuando le ha dado usted alguna vez patada china o esas lagañas que tapan los ojos? Esto se usaba, ayudaba a la visión. Pero lo tenían, pero no de manera espiritual. Entonces ellos eran pobres, ciegos, desnudos. ¿Cómo lo pone el Señor como ejemplo? Vamos un ratito a Lucas, capítulo número 18. En Lucas, capítulo número 18, porque los tiempos, aunque cambien, las personas no cambiamos. Siempre es la misma actitud, son los mismos pecados, son las mismas cosas que tenemos que vivir en diferentes épocas. Pero veamos en la época de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 18. Vamos a Lucas capítulo 18 y vamos a estar en los versículos 9 al 14, ¿ya? Lucas 18, del 9 al 14. Y aquí hay una parábola muy interesante sobre el fariseo y el publicano. El publicano, hombre que recaudaba impuestos, se lo veía como un hombre traidor a la patria, ¿verdad? Un hombre pecador, un hombre que exigía muchas veces más impuestos a los demás para quedarse con el dinero, significa que era un ladrón. Así es como los veían los publicanos. Mire la parábola que Jesús da para enseñar a los que tenían confianza en sí mismos. ¿Sí se escucha bien? Dice la Biblia, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros,
le dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Qué increíble, oraba con él mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Porque los otros hombres son ladrones, son injustos, son adúlteros y ni aún como este publicano, el que estaba ahí al lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, que soy pecador. Yo os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué cosa? Enaltecido. Entonces, esta era una muestra de la condición en la que se encontraban los fariseos de la época. ¿Quiénes eran los fariseos? Conocedores de la ley. Era una secta que conocía y practicaba la ley. ¿Qué es la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que la iglesia conoce? ¿Conoce la palabra de Dios? Sí, ¿verdad? ¿La practica? Sí, ¿verdad? Entonces, Jesús le está hablando a la iglesia. Y la iglesia corre el peligro también de vivir esa misma jactancia con la que se critica a los fariseos. Muchas veces podemos escuchar desde púlpitos, darle palo a los fariseos. Y a veces los mismos que predicamos tenemos el mismo pecado de los fariseos. Y es que es tan difícil ver nuestro pecado cuando el orgullo está de por medio. Jesús le dijo que eran pobres, ciegos, desnudos, desventurados, miserables, versus lo que ellos se creían, ricos, tenían el colirio para los ojos, eran productores de las mejores telas, pero no eran capaces de observar su verdadero estado espiritual. La pregunta es aquí, esta iglesia o esta persona, nosotros, ¿podemos llegar a ser ricos espirituales? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es la pregunta? Jesucristo les había dicho a ellos que eran pobres. ¿Cómo un pobre puede entonces acceder a una riqueza? Veamos lo que el Señor dice, ¿ya? Vamos otra vez a Apocalipsis capítulo número 3. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Verso número 18 dice lo siguiente. Eran pobres, extremadamente pobres espirituales, sin la capacidad de adquirir nada. Verso 18 dice, por tanto, esto es lo que el Señor les dice, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué cosa? Oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y no se te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues, ¿qué cosa? Celoso, ya arrepiéntete. Entonces el Señor le está diciendo, compra de mí. ¿Qué cosa? Y le dice las 3 cosas, ¿verdad? Le dice el oro refinado, luego le dice las telas, ¿verdad? Y le dice también este tipo de colirio, que era el remedio para los ojos. ¿Qué es lo que significa entonces compra de mí? Significa regresa a mí. Por eso es que el Señor le dice, sé celoso y arrepiéntete. La iglesia orgullosa tenía que observar ese pecado que se disfraza muchas veces de piedad, el orgullo. Y tenía que observar lo que el orgullo lo había llevado a vivir, una pobreza espiritual. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Regresa a mí. Yo soy la fuente de la verdadera riqueza, es lo que el Señor les está diciendo. ¿Cómo lo compro? Vamos a Isaías. Isaías capítulo número 55. Isaías 55 nos va a mostrar cómo entonces alguien que no tenía la capacidad, no tenía el dinero, no tenía nada espiritual para dar, entonces, ¿cómo puede adquirir de Dios oro refinado? Isaías 55, versos 1 y 2, dice la palabra de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas. Isaías 55, versículos 1 y 2. A todos los sedientos,
venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y coman. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente. Mira lo que dice el Señor. Y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. En el reino de Dios las cosas no son porque tú pactes, porque tú des algo, porque tú hagas algo. No se maneja así en el reino de los cielos. En el reino de los cielos se reciben las cosas por gracia. Pero ¿cómo se reciben las cosas por gracia? Cuando nuestra mano se extiende, no llena de orgullo, sino llena de humildad, vacíos, reconociendo que nosotros no podemos llenar estas manos, sino que esa riqueza que Dios promete viene a nosotros porque nos acercamos confiando en Él. Confiando en que su condición de misericordia, de gracia, se extiende hacia nuestra condición de pobreza espiritual, de una necesidad de Dios. Y es lo que Jesús les está diciendo, vengan y compren de mí. Ahora, ¿qué es lo que tenían que adquirir? Vimos tres cosas, ¿verdad? La primera, ¿cuál era? El oro refinado por el fuego. ¿Qué significa esto? Vamos a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo número 1, vamos a ver una referencia sobre el oro refinado en fuego. ¿Qué significa este oro refinado en fuego? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la Biblia, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, ¿qué cosa? Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir entonces esto? Es una fe que procesada por las pruebas te lleva en un camino ¿de qué? De santidad. Entonces una verdadera relación con Dios no te va a apartar jamás de la santidad, sino que las pruebas que vamos viviendo de manera diaria nos van llevando a un camino de la santidad. Ayer hablábamos con unas personas que tenían sed de escuchar la palabra. Decían, Javier, ¿cómo llegamos al cielo? Decía, por gracia. Pero hay que hacer buenas obras. Claro que hay que hacer buenas obras. ¿Te llevan al cielo? No. Pero el ser humano, el creyente, vive dos cosas en la vida. ¿Saben cuáles son? Primero es la salvación. Diga conmigo salvación. Y la segunda es la santificación. La salvación es por gracia. La santificación es tu caminar diario con Dios. Y en tu caminar diario con Dios van las pruebas. Entonces, cuando está hablando Jesucristo de que adquiere de mí oro refinado, es que entonces tu vida, tu caminar de fe, aunque tengas pruebas, debes de ¿qué? Eso va refinando, va santificando tu vida. Habla de un caminar de buscar santidad con el Señor. Luego le dice, compra de mí vestiduras, ¿verdad? Para que no se descubra tu desnudez. Vestiduras blancas es una de las cosas que más habla la Biblia justamente en Apocalipsis. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos un ratito a Apocalipsis capítulo número 19. Apocalipsis capítulo número 19, versículo número 8, nos va a mostrar este tema de las vestiduras blancas. Porque ya vimos lo de la fe por gracia, el caminar en santidad, pero esto nos va a mostrar algo interesante. En el verso número 8 de Apocalipsis 19, la Biblia dice así, y a ella, hablando de la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. Diga conmigo, acción justas de los santos. Entonces, ¿qué son las vestiduras blancas? Esas acciones justas que los santos hacen. Ahora, una iglesia orgullosa siempre va a tender a no mirar a la necesidad, sino mirar al brillar. Básicamente es eso. La iglesia de la Odisea pudo haber sido una iglesia de muchas obras, pero que brillaba la iglesia y no Jesús.
La obra de los santos no hace que brille la iglesia, sino que cuando la gente ve la obra de la iglesia, ve a Jesús actuar a través de su iglesia, que es muy diferente. ¿Cómo? Las vestiduras blancas, y si usted desea, anote los siguientes versículos. No los vamos a leer todos, pero sí lo puede leer en casa. Apocalipsis 4:4 va a mostrar a los 24 ancianos también con vestiduras blancas. Apocalipsis 4:4. Apocalipsis 6, versículos 10 al 11, va a mostrar, en cambio, aquellos hombres, mujeres de fe que dieron su vida por el Señor. Gente que murió en la hoguera, gente que murió tal vez en los teatros romanos, en los coliseos romanos, gente que murió perseguida, gente que murió su vida convencida del evangelio, gente a quienes queman la iglesia, pastores a quienes los matan siendo incinerados, gente que murió por la causa del evangelio, reciben vestiduras blancas. Apocalipsis 7, 9, 13 y 14 habla de aquellos que salieron de la tribulación. Son las vestiduras blancas que va a mostrar Apocalipsis, y estoy hablando de aquellas obras justas que los santos hacen a causa del evangelio. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? La Odisea pudo ser una iglesia de muchas obras, donde la iglesia brilla, y no de muchas obras donde Cristo brilla. Dos cosas muy diferentes. Entonces el Señor le dice, compren de mí oro refinado, compren de mí vestiduras, y también les dice colirio para los ojos, la capacidad nuevamente de ver. ¿Quién causa que una persona pueda mirar la condición espiritual? Miren, en cierta ocasión, antes que alguien me hable del Señor, en un retiro, que fue la manera en la que yo conocí al Señor, había un joven dentro de mi trabajo que siempre me hablaba del Señor. Siempre me citaba el Evangelio, siempre de alguna manera me quería hablar de Jesús, pero este ciego no quería escucharle, más bien se burlaba. Pero ¿cuándo fue que el corazón se abre? Es cuando Cristo viene y permite que nuestro entendimiento se abra ante nuestra condición. Hablaron del pecado en esa ocasión y Cristo en su gran misericordia permitió que el corazón de muchos ese día se abran para que reconozcamos que necesitábamos un Salvador. ¿Quién abre entonces el entendimiento? Jesús. Vamos un ratito a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo número 4, versículo número 6, dice lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo número 4, versículo número 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Prácticamente lo que Jesús les está diciendo a la iglesia es, y mira a quién se lo dice, a una iglesia: regresa a mí, regresa a mí. Ahora, no termina así el llamado de Dios a la Odisea, sino que veamos los versículos que siguen en el capítulo 3. En el versículo número 19 y 20. Apocalipsis 3, 19 y 20. Dice la palabra: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Querido hermano, primero Jesús le está llamando a la iglesia a que se arrepienta. Sí, a los cristianos evangélicos, aleluyas. A nosotros, a los que estamos aquí, a los que nos miran por Zoom, al que nos mira por Facebook. Dios está haciendo un llamado para que la iglesia analice su propia vida, su propio corazón, su propia mente, su propio hablar, para ver cómo está nuestra condición espiritual, no fijándonos en el de al lado, no mirando si el vecino se pelea, no observando si alguien no se convierte, cómo está el corazón de la iglesia. Porque un pecado como el orgullo puede dejarnos ciegos, y el Señor les dice: sé celoso y arrepiéntete. Pero esta es la frase que a mí me encanta: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo se lo usa mucho para evangelizar al no creyente. Pero este es un llamado a gente que conoce a Jesús, que sabe que Jesús es el Salvador, el Mesías esperado, el único que nos puede entrar al reino de los cielos, el único que puede extender perdón a nuestra vida. Y le está diciéndoselo a una iglesia. Y cuando les digo que se lo está diciendo a una iglesia, le está diciendo a quienes conformamos la iglesia. ¿A la Odisea nomás? No. A cada uno de los que hoy escuchamos este mensaje. Ese es el llamado del Señor. Estoy aquí a la puerta y llamo. Díganme si esto no es gracia. ¿Quiénes eran los orgullosos? La Odisea. ¿Quiénes eran los que se creían ricos, que se habían enriquecido por su propio esfuerzo y que no tenían necesidad de nada, incluyéndolo a Jesús? Eran ellos. Pero ¿quién estaba tocando a la puerta? Jesús. ¿Dónde estaba Jesús en la iglesia? ¿Dentro o fuera? Fuera de la iglesia. Pero estaba tocando el corazón de la iglesia, a la puerta del corazón de la iglesia, de su propio pueblo, para que al Dios que estaban supuestamente adorando entre. Y es que a veces somos cristianos sin Cristo. Somos iglesias sin Jesús. Ese es el gran pecado que está viviendo la Odisea y un pecado en el que nosotros también podemos caer. Decir que somos cristianos cuando no dependemos de Dios. ¿Cuál es la intención del Señor en este momento? Está tocando a la puerta el santo, llamando a los pecadores a regresar a la comunión. ¿Por qué? Por la palabra que usa, por la oración que usa. Cuando dice, el que oyera mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Mire, tal vez la cena es diferente a la que nosotros acostumbramos aquí, especialmente en una época en la que vivimos. ¿Cómo almuerza usted? Por lo menos nosotros almorzamos súper rápido, porque hay cosas que hacer, ¿verdad? Y llegas igual a la cena, te comes un sándwich y ya. Esta palabra cena era la palabra deimnón, es la palabra deimnón. Y era la comida después del trabajo de las personas. Esta no era una comida rápida a la que usted y yo estamos acostumbrados. Era una comida donde se ponía y se servía el plato y se conversaba en familia. Y no tenías nada más que hacer, sino es procurar ese tiempo de comunión. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo? Le estaba diciendo a la iglesia, yo no encuentro más gracia que esta. Una iglesia orgullosa. ¿Cómo usted se porta con un orgulloso? Usted dice, no, con ese tipo, con esa chica, o lo que sea, no me llevo porque es una persona orgullosa. Jesús no está desechando aquí a su iglesia, le está llamando al arrepentimiento y le está diciendo, regresa a mí. Quiero tener comunión contigo. Quiero pasar tiempo contigo. Es lo que Jesús le está diciendo a los suyos. La autosuficiencia y el orgullo, queridos hermanos, nos deja ciegos, pobres, desnudos, o sea, con vergüenza, y deja sobre todo afuera a Jesús. ¿Cómo identifico si estoy cayendo en un pecado como este? O si hay orgullo dentro de mi corazón o dentro de la iglesia. Es fácil. Cuando oramos por religión y no por dependencia. Cuando oramos solamente por orar y no porque quiero estar con Él. Cuando leemos por religión y no por comunión. Cuando estudiamos la Biblia por estudiar, por leer y no por tener tiempos con Él. Puedo identificar. ¿Cómo ingreso? ¿Cómo vengo a esa riqueza espiritual? Fácil. La humildad, el arrepentimiento sincero. Nos da la capacidad de volver a ver, de volver a creer, de volver a servir. Y sobre todo, esto es lo que más me gusta, la capacidad de escuchar cuando Jesús está tocando nuevamente a mi puerta. Queridos hermanos, Jesús está tocando hoy a la puerta de la iglesia. La instrucción es fácil, abra la puerta. Abra la puerta de su corazón, de su entendimiento. Deje que esa palabra ingrese hoy a su vida y le muestre cuál es el camino erróneo que ha tomado y venga al Señor. Quitemos toda traba de orgullo, de autosuficiencia. Mire, pongámosla a un lado.
Vamos a esa mesa de humildad, aquel asiento de dependencia que tenemos para con el Señor. Y deleitémonos, considero yo, en la mejor cena que cualquier cristiano puede tener. Es en esa dependencia y en esa comunión que debemos de poseer. Amén. Vamos a orar. Padre, en este día damos gracias porque aprendemos tanto en tu palabra, Señor. Pensamos que cualquier persona puede caer en el pecado del orgullo menos nosotros, y eso ya es orgullo. Te rogamos que perdones nuestro pecado, porque veo que el orgullo hace tal vez entrar a mucha gente a la iglesia, pero deja a Jesús afuera de la iglesia. Y no queremos ser una iglesia sin Jesús. No queremos ser un creyente sin Cristo. Tú eres, Señor, el motivo, el propósito de nuestra vida, de cada reunión, de cada estudio, es estar contigo a los pies de tu palabra. Señor, hemos visto toda la vida de estas iglesias. Y de esta en especial, Señor, no había nada bueno que decir. Yo creo que ellos ya habían dicho todo lo bueno de sí mismos. Por eso eran orgullosos. Pero, Señor, así somos también. A veces nos gusta hablar de nuestros logros, de nuestros alcances, de todo lo que podamos hacer. Pero ayúdanos, transforma nuestra vida y forma en nosotros un corazón humilde, un corazón dependiente, un corazón que sepa que necesita de ti, Señor. Limpia nuestros ojos. Sabemos que por fe entonces ese colirio puede limpiar nuestro corazón y dejarnos ver. Sabemos que podemos proceder a ti, ir a ti y comprar, Señor, sin dinero, sin nada, es pura gracia, fe, oro refinado. Que cada día sea un caminar donde aprendamos más de ti. Que esas vestiduras que tú nos otorgas, nos das por gracia también, esas obras justas, hablen de ti y no de nosotros. Gracias queremos darte en esta mañana, pidiéndote que bendigas nuestra vida, Señor. Queremos aprovechar en esta mañana, estando aquí la mayoría de los hermanos a través de los diversos medios, para levantar delante de ti oración. Somos parte de un país, no somos personas extrañas al Ecuador, aunque somos ciudadanos del reino de los cielos, somos ciudadanos ecuatorianos. Señor, y en nuestro corazón siempre va a haber preocupación por aquellas personas que gobiernan este país. Y queremos rogarte que tu buena mano esté sobre este país. Si como ciudadanos te hemos visto tal vez con orgullo, diciendo que no necesitamos que Dios gobierne esta nación, perdónanos, Señor, porque sí necesitamos que gobiernes esta nación, que gobiernes nuestros corazones, que gobiernes nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor, para que aquel hombre o mujer que tú pongas en el gobierno sea una persona moldeable, sobre todo moldeable, Señor. Porque puede ser que entre sin conocer de ti, pero que salga conociendo de ti. Y te rogamos, Señor, que hables también a su corazón, a todas las personas que este hombre o mujer formen como equipo para gobernar nuestro país. Y que nuestro país pueda tener paz, justicia, Señor, que proceda de tus manos. Sé que no merecemos un gobernante como el que te pedimos, pero si hoy hemos entendido algo, Señor, es que tú otorgas las cosas por gracia. Por eso hoy buscamos tu rostro, Señor, antes de ir, sufragar y saber que dependemos de ti. Gracias queremos darte, Señor, por este tiempo, por tu bendición, porque tú estás en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, a las personas que nos miran a través de Facebook y de Zoom, muchísimas gracias por compartir este tiempo. Es una bendición poder estudiar juntos la palabra y le animamos a poder compartir este mensaje con otros. El sábado 13 vamos a tener un taller especial que se llama Amor en tiempo de pandemia.
En nuestras redes sociales usted puede inscribirse, lo vamos a tener tanto de manera presencial como de manera virtual. Como es obvio, lo presencial estamos limitados a cierto número de personas para mantener el distanciamiento necesario. En cambio, en virtual sí podemos estar todos. Así que si usted desea hacerlo de manera física, entonces puede hacerlo pronto para estar dentro del listado. Muchísimas gracias, que el Señor me los bendiga. Y hoy, queridos hermanos, al haber hecho esta oración comunitaria, porque sé que algunos tienen que cumplir con el deber de también ir a sufragar, algunos de ir a sufragar y a cocinar, entonces vamos a dar por terminado el día de hoy nuestro tiempo. Amén. Que el Señor me los bendiga y nos vemos, si Dios lo permite, el día sábado en tiempo de pandemia y el domingo, en amor en tiempo de pandemia, perdón, y el domingo también en el culto. Que el Señor me los bendiga.